Mi nombre es Luz Marina Bella, vivo acá en la vereda Tegua del municipio de Monguí. Jute es la papa pequeñita, la más chiquitica. El jute se prepara primero sembrando la papa y se escoge el jute, lo más chiquitico. A ese jute se le hace un almacenamiento y una germentación dentro de agua corriente y tierra. Y tiene que durar mínimo 6 meses dentro del agua y la tierra, y de ahí en adelante se saca y se empieza a preparar de la manera que uno quiera, en seco, en sopa, en bizcochuelo, en galleta, lo que uno quiera. Antes de los 6 meses, el jute no da la consistencia o la constitución que debe de dar para el olor, el sabor de la papa y también para las medicinas. Entonces quedaría como a medias. Pero de 6 meses en adelante, el sabor, el olor y la compostura ya es adecuada. En la época de mi abuelita la hacían con la papa paduana. Ahorita yo la estoy haciendo con la ica mora y con la pastusa, porque con la tocarreña me quedan arenosos. Y con la pastusa es con la que más me da la aproximación a la pastusa. Pero esa papita se perdió. Ella se daba en el páramo, pero ya no existe. Yo he estado bregando a recuperarla, pero la verdad no me ha sido fácil, porque no la he conseguido. Ya no hay, ya no existe, se acabó. Yo la conocí porque mi abuelita la preparaba y nos la daba a comer. Mi abuelita no sé, nos la enseñó a preparar, nos la enseñó a comer, porque esa era nuestra alimentación. Dije, abuelita, ¿quién le enseñó a hacer esta mazamorra? Y ella me dijo que ella la había aprendido a hacer desde chiquitica, porque que ella quedó huérfana chiquita y que la mamá se la había enseñado, la mamá y que después el papá se la había retomado, porque que ella había quedado huérfana pequeñita y que ella era la que había empezado a cocinar y a cuidar los hermanitos. Entonces ella se la aprendió a la mamá y al papá y desde pequeñita. Desde niña la llevo haciendo, pero después de mostrándoselo a la gente desde el 2015 para acá. Pero antes y desde niña, desde toda la vida yo la he preparado. Desde que tuve uso de razón que yo ya era capaz de hacer preparaciones, la vengo preparando. Sí, pero desde niña mi abuelita me decía, vaya, prepare la mazamorra para la comida. Entonces yo la preparaba. Ella me decía, tiene que aprenderla a hacer, y dejen la pereza y vaya, traigan la hierba, que queda más rica. Bueno, unas veces le quedaba a uno con más dulce, otras veces con menos dulce, o otras veces no le echábamos la hierba, otras veces con la hierba. Sí, exactamente igual, nunca la preparamos. Eso queda diferente. Cada preparación, por más que la trate uno de hacer exacta, no le queda exacta. Pero la verdad, lo más que me gusta, no, me gusta todo. La verdad me gusta todo, me gusta echarle la hierba, me gusta que no quede tan dulce. Y me gusta porque yo siento los cambios. Cuando yo me bajo, que se me baja como la tensión o las defensas o así, que me siento como débil, yo hago mi sopa, me la preparo y me la tomo y yo me siento más fortalecida. Y toda la familia siempre la prepara, todavía ellos la preparan, no con la hierba que mi abuelita y que yo le adiciono, pero sí la preparan todos, la gran mayoría, a la gran mayoría, excepción los nietos, que ya hay unos que
no quieren, que ellos no toman, que no sé qué, pues se les echa la cháchara de como así que no toman, si es la sopa más rica que hay en el mundo, porque le levanta uno las defensas, porque le quita a uno las enfermedades y pues ellos tratar de enseñarles a ellos que tienen que comer la sopa. Pues hay algunos que no les gusta la sopa, entonces ahí sí pues ya es solo secos. Pero la gran mayoría tratamos de que se tomen su sopa. Yo supe que era una receta indígena cuando concursé con el Ministerio de Cultura y en el Siete Días y en el periódico donde ellos publicaron dijeron que era una receta indígena, porque para mí eso era una alimentación común y corriente en nuestra familia. Yo desde que me acuerdo la conocí, pero cuando hicimos el concurso en Villa Leyva, nuestros investigadores que contratamos para que nos investigaran nos dijeron que está registrada desde el siglo XVI. La sopa de jute se volvió famosa desde que el estudiante de la Universidad de los Andes, con su nombre llamado Fernando Cárdenas, oriundo de Duitama, me contactó para él presentar su proyecto en la Universidad de los Andes para poderse graduar. Necesitaba graduarse y él quiso que fuera con la mazamorra de jutes de papa. Así fue cuando el Ministerio de Cultura nos patrocinó y nos mandó a concursar a Villa de Leyva en el año 2015 y allá felizmente ganadores de la sopa ocupamos el número 1. Me ha traído satisfacción esta mazamorra porque tuve la oportunidad de andar en avión y en barco, que eso nunca me lo deseaba, entonces ha sido una oportunidad exclusiva. A mí me fascina hacer la sopa de jutes porque es muy fuerte y porque fue una experiencia espectacular en mi vida. Ahí me gustaría porque veo que es una sopa muy medicinal y levanta las defensas al 100%, diría yo. Y que no la dejen perder, que la aprendan a comer, la aprendan a disfrutar, que es una sopa muy rica y que nos mantiene nuestro cuerpo fuera de enfermedades.
Pues la tarea mía es darla a conocer, que la conozcan y que no se pierda la tradición que ha venido desde hace mucho rato. Entonces, esa es la tarea mía. Pero pues la verdad sí está más que perdida porque la gente en cualquier parte no la encuentra. Y yo la ofrezco aquí, pero la ofrezco con mínimo un día de anticipación. Entonces, pues suele suceder que se pierda, porque si nadie u otra persona no se esmera o no se propone a seguir lo que yo estoy haciendo, pues se viene perdiendo. Entonces siento que se viene perdiendo, pero la idea mía es seguirla adelante. Mientras Dios me preste la vida, yo seguiré dándola a conocer y mostrándosela a las personas que lo deseen.